Buenos días, clase. Les vamos a presentar el tema de proteínas de fase aguda. Para una mejor comprensión de las proteínas de fase aguda, es necesario inicialmente explicar el concepto general de proteína. De este modo, se puede mencionar que las proteínas son un grupo de compuestos nitrogenados no cristalizables semejantes entre sí, que forman los constituyentes característicos de los tejidos y líquidos orgánicos, y están compuestos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y a veces azufre, fósforo, yodo, siendo coagulables por el calor y ácidos minerales. Recordando la estructura de las proteínas, estas están formadas en niveles crecientes de complejidad por 4 estructuras. Una estructura primaria, que es la unión lineal de los aminoácidos. Estructura secundaria, formada por la hélice alfa o beta. Estructura terciaria, donde la proteína adquiere su funcionalidad gracias a su plegamiento. Y la estructura cuaternaria, que es la unión de varias proteínas. Las proteínas pueden ser sintetizadas mediante el metabolismo fisiológico que nuestro organismo ofrece. En ocasiones, las proteínas se forman a partir de sustancias ajenas a nuestro cuerpo que aportan componentes para la síntesis proteica, elementos que no son encontrados en nuestro organismo, por lo que el aporte será dado por ingesta de alimentos, que nuestro organismo degradará posteriormente. Vamos a hablar ahora del concepto de proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda son diferentes proteínas plasmáticas que actúan relacionadas entre sí, formando parte de la respuesta inmunológica innata. Son sintetizadas por el hígado, aumentando su concentración rápidamente, llegando hasta unas 100 veces más de su valor inicial ante una infección o durante un proceso inflamatorio. Las proteínas de fase aguda actúan de distinta forma durante los diferentes estados patológicos, de manera que inducen y aumentan la proliferación y migración de los linfocitos hacia las zonas de lesión y o infección, uniéndose a las proteínas bacterianas, por lo que se inducirá la activación de las moléculas de complemento, que facilitará el proceso de fagocitosis. Enseguida veremos el mecanismo de producción de las proteínas de fase aguda. La reacción de fase aguda es el proceso por el cual se lleva a cabo la síntesis de la proteína de fase aguda, que actúan en respuesta a la liberación de mediadores proinflamatorios como puede ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral A. Además, este tipo de reacción genera cambios en el plasma y sus propiedades, de modo que la velocidad de sedimentación globular se ve aumentada. Existen diferentes tipos de proteínas, con funciones determinadas a cada una de ellas. Las proteínas de fase aguda son secretadas por el hígado y a los factores que estimularán su presencia en el foco inflamatorio. No se debe olvidar que la respuesta inicial de fase aguda se caracteriza por la presencia o alteración en la biosíntesis de los hepatocitos, los cuales producirán cantidades elevadas de proteínas que son liberadas al plasma, constituyéndose en los reactantes positivos de fase aguda. Mientras ello ocurre, el hígado disminuye la producción de otro tipo de proteínas que se denominarán reactantes negativos de fase aguda. Estas proteínas no son sintetizadas exclusivamente por el hígado, encontrándose su producción en los monocitos, adipocitos, fibroblastos y células endoteliales, aunque en el número considerable menor. Existen diferentes funciones de las proteínas de fase aguda o también llamadas reactantes de fase aguda, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes. Median la respuesta inflamatoria, pueden activar el sistema del complemento, inhiben el efecto de algunas proteasas, poseen actividad antioxidante, opsonización, son inmunomoduladores y favorecen la eliminación de restos celulares o moleculares del foco infeccioso. Clasificación de las proteínas de fase aguda. La principal clasificación de los reactantes de fase aguda permite dividirlos en dos grupos importantes: reactantes de fase aguda positivos y reactantes de fase aguda negativos. Los reactantes de fase aguda positivos son los siguientes. Proteína C reactiva. Es reactante de fase aguda sintetizada por el hígado. Aumenta rápidamente en respuesta a la inflamación, destrucción tisular e infección bacteriana. Esta proteína puede elevarse en situaciones de inflamación crónica o en cuadros fisiológicos como el embarazo, uso de anticonceptivos orales, etc. La elevación de sus valores nos orienta a un proceso inflamatorio. Sin embargo, la disminución de los mismos no siempre significa que no existe inflamación. Sus valores nos orientan de la siguiente manera. Valores referenciales: 10 a 50 miligramos por decilitro, sospecha de inflamación leve o viral.
50 a 20 miligramos por decilitro, inflamación activa o infección bacteriana, más de 200 miligramos por decilitro, infección severa o trauma, menos de 3 a 5 miligramos por decilitro, estratificación de riesgo cardiovascular, velocidad de eritrosedimentación, que no es más que el tiempo que tardará la sangre para lograr un sedimento en un tubo de sangre anticoagulada. Sus valores se elevan en presencia de infección, anemia, procesos neoplásicos y reumatológicos. Factor reumatoide. Prueba poco específica que no se orienta a diagnosticar la enfermedad. Sus valores se elevan al igual que en la BSG en cuadros reumatológicos y procesos inflamatorios de cualquier tipo. Los factores reumatoides son anticoagulantes de antifragmento hierro de la IgG que pueden fijar complemento. Al ser anticuerpos no específicos pueden encontrarse en el plasma. Proteína A sérica del amiloide. Es proteína de fase aguda presente en la enfermedad amiloidea y tiene un precursor denominado SAA que se sintetiza en el hígado y circula unida a las lipoproteínas HDL, característica de encontrarse en procesos inflamatorios crónicos. Aptoglobina es una proteína ligada a la hemoglobina que es liberada cuando los eritrocitos se destruyen. Son indicadores de un proceso inflamatorio o hemólisis. Fibrinógeno es una glucoproteína sintetizada solo en el hígado y es el componente principal de la coagulación cuando sus valores aumentan en el plasma. Se relacionan a la presencia de procesos infecciosos, inflamatorios, sepsis, cáncer, síndrome metabólico, etc. Factores del complemento, mismos que se encuentran consumidos en procesos agudos de carácter inmunológico, útiles para valorar cuadros agudos enfermos de enfermedades reumáticas. Ceruloplasmina es una proteína transportadora de cobre sintetizada en el hígado, monocitos, astrocitos y células de Sertoli. Su presencia elevada en el plasma orienta hacia un proceso inflamatorio agudo. Glicoproteína ácida 1. Proteína de fase aguda, presenta niveles séricos elevados en situaciones de inflamación aguda y crónica, quemadura, tumores e insuficiencia renal crónica. Alfa 1 antitripsina. Es un inhibidor de la proteasa sérica, producido en el hígado, en especial en las células como la elastasa, por lo que su carencia lleva a procesos como el enfisema pulmonar y la cirrosis hepática. Alfa 1 antiquimiotripsina. Es una proteína inhibidora de las serinproteasas y se sintetiza en el hígado y los macrófagos alveolares. Ahora continuamos con los reactantes de fase aguda negativos. Entre estos están albúmina, prealbúmina, transferrina, ApoA1, fibronectina. Bueno, compañeros, eso es todo. Gracias por su atención.